Buenas noches a todos, queridos hermanos. La verdad es que me alegra el poder estar con vosotros. He pasado un par de días así un poquito delicados, pero gracias a Dios hoy me encuentro mucho mejor. Ayer estuve con fiebre y, bueno, mi esposa dice que cuando los hombres nos ponemos malos somos muy quejones, ¿eh? Nos quejamos mucho. Pues a las mujeres parece que llevan la enfermedad con mucha más entereza y son más fuertes, ¿eh? Cuando los hombres caemos enfermos parece que nos hacemos muy debiluchos, no sé. Y bueno, yo anoche le decía al Señor, digo, Señor, digo, hazme como a la suegra de Pedro, pasa tu mano sobre mí, que la fiebre me abandone, se me vaya. Y bueno, esta mañana, gracias a Dios, amanecí sin fiebre y durante el día de hoy pues no he tenido fiebre, así que eso es buena señal, me encuentro mejor. Y agradezco mucho vuestro interés, a los que me habéis llamado, me habéis escrito y vuestras oraciones. Se agradece. El pastor también es humano, no es de piedra. El pastor también de vez en cuando se enferma. No suelo ser una persona que me enferme con facilidad, pero creo que a veces el Señor con estas cosas también nos da un toquecito de atención y nos ayuda a mirar un poquito más hacia Él y a depender de Él, ¿no? Porque vemos nuestra propia debilidad. A veces un bichito tan pequeño puede generar algo, ¿verdad? Que una persona se sienta tan mal. Pero bueno, gracias a Dios estamos bien y vamos a seguir con la temática que tenemos durante estos 10 días de oración. Quizás a lo mejor se puede hacer un poco repetitiva cuando hablamos del mensaje de los 3 ángeles, pero sobre todo lo vamos a enfocar en el tema de la oración, que creemos que es fundamental, puesto que son 10 días de oración. Quisiera compartir un versículo de la Biblia con vosotros que se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 12, donde dice allí el apóstol Pablo, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Así que, bueno, pues estamos un poquito ahí. Tenemos la esperanza, sufrimos tribulaciones, pero en ese mensaje de los 3 ángeles que tenemos que dar, tenemos que estar siendo constantes en la oración. Bueno, muchas veces cuando hablamos del el mensaje de los 3 ángeles, quizás a lo mejor nos centramos sobre todo en la visión que tiene Juan, pero en la visión simbólica, porque realmente Juan efectivamente ve 3 ángeles volar por el medio del cielo, pero no son ángeles literales. Y esto es algo que a veces a nosotros mentalmente nos puede confundir. ¿Quiénes son esos 3 ángeles? ¿A quién representan? Evidentemente nosotros como adventistas sabemos que es un movimiento, representan un movimiento y creemos que es el movimiento adventista, donde se van a dar esos 3 mensajes por ese movimiento, donde se va a predicar la verdad en su pureza, donde se va a predicar el evangelio de la salvación, donde se va a predicar, ¿verdad? Como muchas veces hemos estudiado en nuestras iglesias sobre el mensaje de los 3 ángeles, se va a hablar de la hora del juicio llegado, lo que es el juicio investigador, la caída de Babilonia y la no adoración a la bestia y a su imagen para no recibir la marca. Básicamente tenemos ahí, a grosso modo, el mensaje de los 3 ángeles. Ahora bien, ¿cómo llegar a toda la tierra con ese mensaje? Ese es el desafío. Y realmente, si nosotros nos paramos a pensar, humanamente es imposible. Predicar el mensaje de los 3 ángeles a toda nación, tribu y lengua, humanamente es imposible. Con nuestros métodos no podríamos conseguirlo. Yo recuerdo que el primer tema que lo dio Félix, el pastor Félix, él nos recordaba que somos unos 7.800 millones de habitantes más o menos en la Tierra. Y yo he tratado de hacer un pequeño cálculo y he sacado algunos datos. Fijaros qué interesante. El cristianismo representa 2.400 millones de habitantes de la Tierra.
Ahí tenemos el catolicismo, tenemos el protestantismo y tenemos otra serie de religiones que son cristianas. Pero luego tenemos, por ejemplo, el Islam, que representan 1.900 millones de personas. Aparte tenemos el hinduismo, que representan 1.200 millones. Tenemos también el budismo, que son algo más de 500 millones de personas los que profesan el budismo. Pero además, si eso fuera poco, tenemos a 1.200 millones de habitantes que se definen sin religión, ateos, o podemos llamarlos simplemente los secularistas. Y después de sacar todos esos números, yo he cogido la calculadora y digo, si los adventistas estamos entre los 2.400 millones de cristianos que hay en el mundo, ¿qué porcentaje representamos nosotros? Pues a mí la calculadora me daba un 0,916%. Somos el 0,916% de la población cristiana que hay en el mundo. Ahora, si aparte de todos los impedimentos que tenemos y el contexto cultural en el que nos encontramos, con ese porcentaje, ¿cómo podríamos nosotros ser capaces no solamente de llegar con el Evangelio eterno en su pureza al resto del cristianismo, sino a todo el mundo, incluido el Islam, el hinduismo, el budismo y otro tipo de creencias? Humanamente es imposible, mis queridos hermanos. Por eso tenemos la maravillosa promesa en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, donde el Señor le dijo a los discípulos, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí está el quid de la cuestión, aquí está la clave. Podemos cumplir la misión solamente si el poder del Espíritu Santo nos acompaña. Solamente si el poder del Espíritu Santo es derramado sobre nosotros, es entonces cuando la misión puede ser alcanzada. El objetivo de la misión puede ser alcanzado. Pero para eso, mis queridos hermanos, necesitamos del Espíritu de Dios. Necesitamos reclamar esa promesa. Y en el libro de los Hechos, de alguna forma se nos dice cómo reclamar esa promesa. Y os invito a que busquéis en vuestra Biblia Hechos, capítulo 1, Hechos capítulo 1, el versículo 14, donde dice allí la palabra de Dios, dice, y todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué elemento clave vemos en este versículo? Evidentemente hay una palabra que es clave. Perseveraban unánimes en la oración. ¿Cómo podemos nosotros realmente recibir el Espíritu de Dios? Tenemos que perseverar en la oración. La perseverancia es fundamental para tener éxito en cualquier área de nuestra vida. Estuve leyendo acerca de un estudio que hicieron unos psicólogos, un grupo de psicólogos hizo un estudio de investigación, y este estudio consistía en averiguar cuáles eran las características comunes entre un grupo de personas que habían tenido éxito en la vida. Y cogieron más o menos una prueba de muestreo de unas 1.000 personas. Cogieron a 1.000 personas que habían tenido éxito en la vida y entonces hicieron un análisis y trataron de averiguar cuáles eran las características comunes de esas personas. Bueno, el informe concluyó diciendo que la condición más importante no era la inteligencia y no era ningún talento sobresaliente de cualquiera una de esas personas. El estudio revelaba que la virtud más común de todos los triunfadores era la perseverancia. Perseverar. Y ahí es donde nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que tratar de poner todo nuestro empeño en perseverar en la oración, en unirnos en la oración.
Creo que es una de nuestras más urgentes necesidades. Hechos, capítulo 2, podéis acompañarme en la lectura, el versículo 42, de alguna forma revela lo mismo. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nuevamente aparece la palabra perseverar. Perseverar en la oración, perseverar en la doctrina, claro que sí, perseverar en la comunión cristiana de los unos con los otros. Pero en definitiva, perseverar en las oraciones. La oración nos debe de ayudar a reclamar la promesa del derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas para que el Evangelio de la salvación pueda ser predicado a todo pueblo, a toda nación, a toda lengua. Jesús, de alguna forma, lo decía en Mateo, ¿verdad? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverar es la palabra clave. Y quisiera compartir otro versículo también interesante en el libro o en la epístola de Efesios. Efesios en el capítulo 6, versículo 18, donde dice allí el apóstol Pablo, dice, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que no hay ningún secreto para recibir el Espíritu Santo. La Biblia nos dice, tenemos que orar, perseverar en la oración, porque es la única manera de que nosotros podamos recibir ese poder que el Señor nos ha prometido. Recibir el poder de lo alto para que finalmente podamos cumplir con la misión de la predicación del Evangelio a toda criatura. Hechos capítulo 4, versículo 31 dice, y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hay otras versiones que dicen que hablaban con valentía la palabra de Dios. Pero eso ocurrió cuando vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Después de haber orado, ese lugar tembló. Mis queridos hermanos, si nosotros queremos realmente dar el mensaje del tercer ángel o de los tres ángeles, como movimiento profético en el cual estamos ahí, reseñados en la palabra de Dios, tenemos que tener el Espíritu Santo. Tenemos que recibir ese poder para que la obra finalmente pueda ser llevada a cabo. La oración, el Espíritu Santo y la misión son un solo cuerpo. Es un paquete. Y no podemos prescindir de ninguna manera de ninguno de ellos. Quisiera compartir una cita del Espíritu Profecía, donde dice el Nahuay, dice, debemos orar por el derramamiento del Espíritu con tanto ahínco como lo hicieron los discípulos en el día del Pentecostés. Si ellos necesitaban en aquel tiempo recibir el Espíritu, nosotros lo necesitamos mucho más en el día de hoy. ¿Qué podemos decir del contexto en el que nos encontramos? Hoy vivimos en un mundo mucho más poblado. El mundo es más grande. Hay más gente que en la época de los discípulos. Luego nuestro desafío es mucho mayor. ¿Cómo podemos alcanzar ese objetivo si lo hacemos solamente por nuestros medios, por nuestros métodos, por nuestros esfuerzos? Eso será imposible, será inalcanzable. Si no viene un poder de lo alto sobre nosotros, sobre la Iglesia, y también sobre el mundo, que prepare los corazones, la obra del Evangelio no podrá realizarse a toda nación, tribu y lengua. Hay una de las citas del Espíritu y Profecía que seguro que recordaréis que habéis leído, donde el Nahuay dice que llegará el momento en el que la gente recibirá el poder, será sacudida por el Espíritu de Dios, y dice que vendrán a la Iglesia para que les enseñemos las verdades del Evangelio. O sea, que no habrá que ni ir a buscar a la gente, porque habrá un derramamiento del Espíritu de Dios tan poderoso que la gente estará con el corazón preparado. Si nosotros recordamos en el Pentecostés, ¿cuántas personas habían allí de las que se habían convertido
que previamente antes habían dicho crucifícale, crucifícale. Había muchas personas que habían dicho crucifícale. ¿Recordáis el discurso de Pedro? Cuando finalmente aquel grupo, ¿verdad?, de 3.000 personas dice, varones, ¿y qué haremos? Después de que Pedro les señale como culpables. Y dice el texto bíblico que incluso en el capítulo 5 del libro de los Hechos dice que incluso un gran número de sacerdotes aceptaron el evangelio. Cuando seguramente muchos de esos sacerdotes habían estado a lo mejor presentes en el Sanedrín o condenando al mismo Jesús. Pero sin embargo hubo muchos que el Espíritu de Dios, cuando se derramó en el Pentecostés, preparó los corazones de esta gente. Y cuando Pedro y los apóstoles predicaron, recibieron el mensaje, recibieron la palabra. El Espíritu de Dios, mis queridos hermanos, va a marcar la diferencia. Necesitamos de ese poder, necesitamos de ese dynamis, ¿verdad? O de esa energy, dependiendo de la palabra en griego, ¿no? Necesitamos del poder del Espíritu Santo. Hay otra cita del Espíritu de Profecía que dice: el descenso del Espíritu Santo sobre la Iglesia es esperado como si se tratase de un asunto futuro, pero es el privilegio de la Iglesia tenerlo ahora mismo. Buscadlo, orad por él, creed en él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando a concederlo. O sea que el Espíritu de Profecía nos está animando a que no veamos el derramamiento del Espíritu de Dios como algo del futuro, como algo lejano, sino algo cercano, algo que si lo pedimos y oramos por él, lo vamos a tener. Y quizás, mis queridos hermanos, necesitamos de creer esto más. Porque si lo creemos, realmente oraremos y pediremos para que el Espíritu de Dios sea derramado en cada uno de nosotros. Termino, mis queridos hermanos, resumiendo de alguna forma. Debemos de buscar a Dios en oración para que nos conceda el poder de lo alto. Necesitamos el Espíritu de Dios. Es la única forma de que podamos alcanzar a toda la humanidad con el poder del Evangelio, con ese mensaje de los 3 ángeles. Así que, mis queridos hermanos, vamos a aprovechar estos 10 días de oración para unirnos y pedir que el Señor derrame su santo poder para que finalmente podamos terminar la obra. Y lo dije el sábado pasado en el culto, no se trata muchas veces de estrategias o de planes o de repartir folletos o libros. A veces simplemente orando al Señor para que ponga a las personas en nuestro camino, el Señor las pone. Y eso funciona. Así que vamos a pedir al Señor que nos ayude y que Él nos guíe en cada momento de nuestra vida. Aprovechemos estos 10 días de oración para pedir por ese poder. Que así sea. Amén. Con las manos juntas hay poder y amor que reflejan esperanza al corazón. Es el medio que nos une hacia Dios. La oración es entregarle tu corazón. La oración forma parte de mi vida como medio de esperanza y perdón. Las palabras son llevadas hacia el Padre, quien las recibe y da paz al corazón. Dios las recibe y da paz al corazón.